Vamos a introducirnos. Seguimos en el quinto león, no estamos pasando, pero vamos a un poco ver lo que provoca. Cuando las palabras son fuertes, cuando afectan tu relación con el Señor, cuando te introducen un rema que no es de Dios, estoy hablando un poco con todo lo que hemos avanzado, ¿no? Cuando el enemigo introduce un rema y se te hace carne, a veces las salidas son el suicidio. El suicidio no es parte de la voluntad de Dios, pero muchas veces las palabras nos llevan a eso. Y quiero introducir con el primer libro de Samuel, el capítulo 31, versículo 1, que dice: los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel salieron huyendo ante los filisteos. Fueron muchos los que cayeron, heridos de muerte en los cerros de Gilboé. Los filisteos se ensañaron con Saúl y sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, los tres hijos de Saúl. Luego dirigieron el ataque contra Saúl. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron muy gravemente. Entonces Saúl dijo a su escudero: toma tu espada y mátame, no sea que vengan estos incircuncisos a matarme y ultrajarme. Su escudero no quería hacerlo porque tenía miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y al ver que Saúl estaba muerto, el escudero se dejó caer también sobre su espada y murió con él. Quisiera hablar mucho de los escuderos, no vamos a poder hablar, pero los escuderos son hombres fieles, hombres leales en defensa del rey. Y estos hombres siempre caminaban junto a su rey para defenderlo, para estar en cada orden que ellos tenían y no dejarlos nunca. Goliat también tenía sus escuderos. Pero acá yo veo una historia muy trágica, muy dura, cuando los israelitas se desprendieron del Señor a través de Saúl. Este fue al mando de su ejército y junto con sus hijos, y cayeron heridos de muerte. Primero sus tres hijos, dos de ellos no estaban, pero los tres mueren. Algo que aquí así a grandes rasgos podemos aprender es que tienes que ver mucho a quién sigues. Hay un momento en la vida que uno tiene que saber a quién sigue, ¿ya? Y a veces, y está bien, creo que es justo, está correcto de alguna manera cuando se dice, ¿no? Tienes que ser fiel al pastor, aunque se equivoque hasta el final. No. Si hay errores, si hay fallas, uno tiene que tomar una decisión en el Señor. Aquí y sus hijos le siguieron y el ejército le siguió ciegamente a Saúl. Pero ¿cuál era la característica de Saúl? Saúl había fallado, Saúl se había equivocado. Y en vez de llevarlos una relación con el Señor, los estaba alejando más. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Muerte. Entonces, no es nomás la situación de decir, no, donde has nacido ahí tienes que morir y tienes que seguir hasta el final. No. La Biblia es clara. Cuando encontramos atisbos, cuando encontramos situaciones de que no existe una relación correcta de la cabeza con el rey, hay que salir en paz o pedir a Dios hasta cuando sea. Pero Saúl no. Saúl se alejó, desobedeció y al final sus hijos murieron, ¿ya? Entonces en estos últimos tiempos es muy importante esto. Ahora la Biblia me dice, ¿no? Cuando estos ya habían perseguido, concentraron su ataque con Saúl y al descubrirlo hirieron gravemente. Ahora aquí es el problema, ¿no? Cuando Saúl estaba herido, ¿qué dice su escudero? Toma tu espada y mátame, ¿no? Toma tu espada y mátame. Un tiempo hemos hablado y hemos dicho, solamente retrocediendo un poquito, la espada de Dios no es para matarnos así. ¿Se acuerdan? Hemos dicho eso. La espada de Dios es para darnos vida. La espada de Dios es para cambiar nuestras vidas. Es cortante, de doble filo, pero su intención es que nosotros cambiemos. Pero aquí este hombre había cambiado lo que es la espada. Había puesto su propia palabra, sus propias decisiones, había manipulado y se había alejado. Es tal que vino un espíritu y la espada fue para él muerte. Toma tu espada y mátame, ¿ya? Es cuando uno ya no tiene ni fe ni esperanza ni en la propia palabra del Señor.
Y lógicamente, cuando la palabra, nosotros hemos fallado, la palabra puede ser dura y condenarnos a nosotros. Y muchas veces hay mucha gente, aún nosotros o yo, que la palabra ha hecho una situación dura de disciplina. Pero no es la voluntad de Dios que esa espada nos mate, sino es para levantarnos, para transformarnos, para cambiarnos. Cuando también Pedro usó la espada, la usó mal, ¿no? Usó para cortar la oreja derecha del siervo. Entonces, pero llega un momento en que uno dice, no, ya no se puede más con la situación. Se cree que este escudero era Doeg. ¿Alguien se acuerda quién era Doeg? ¿Alguien se acuerda quién era Doeg? ¿Alguien, alguna idea quién era Doeg? Gracias, mamacita, gracias. Qué buena es ella. ¿Alguien se acuerda de Doeg? ¿Se acuerdan lo que hizo Doeg? Dice que Doeg mató a todos los sacerdotes de Nob cuando David fue a echar la espada, ¿se acuerdan? Y llegó donde Abiatar, si no recuerdo mal, y le dijo primero pidió pan y luego le dijo, no, necesito una espada. Y que él le dijo, Abiatar, solamente hay una espada, la espada de Goliat. ¿Qué mejor que esta espada?, dijo David. Y ahí, ¿quién estaba? Doeg. Y Doeg le avisó a Saúl. ¿Y Saúl qué hizo? Maten a todos los sacerdotes, sus esposas y sus niños. El que mata espada muere. Y aquí Doeg muere. Pero lo que yo le quiero decir, lo que yo le estoy intentando decir, es que llega un momento que Saúl dice, no, ya no puedo más, mátame. Ahora no es que tenía miedo, sino la situación era que se iban a hacer la burla de él. ¿Y se acuerda lo que hicieron con Sansón? Sansón fue algo parecido. Sansón desobedeció, Sansón salió de los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos con él? Lo usaron como juguete y se divirtieron con él. Y Saúl decía, no, prefiero suicidarme antes que los filisteos me usen como juguete. No sé si el libro de Proverbios, Salmos, no recuerdo bien, dice, no sea que seas proverbio para otras personas. ¿A qué quiere decir? Que la situación que tú y yo nos hayamos equivocado y en el camino del Señor el enemigo lo ha expuesto, se convierte en proverbio cuando la gente dice, ahí está pues los cristianos, mira cómo ha fallado. Y por esa causa dicen muchos, no, así son todos los cristianos. Y es un proverbio. O sea, mi vida o tu vida cuando falla, el enemigo lo va a atacar duramente eso. Recuerdo una vez cuando se acercó un señor y me habló y estuvimos hablando y sabía que era pastor y me dijo, ¿qué opinas de un hermano que está en mi sindicato? Me dijo, y no quería tomar, siempre escapaba y un día lo agarramos y lo hicimos tomar y se ríe, ¿no? Burlonamente, sin saber que la Biblia dice, ay de lo que aquellos que hacen tropezar. Y dice que tomó tanto que se emborrachó que se metió con otra mujer en esa borrachera olvidándose de su esposa. Para ellos que fue un chiste. Y lo estaban contando a todo el mundo, diciendo, son los hermanos. Hay que hacerles tomar un poquito y olvidan todo, se convierte en un proverbio. De esa manera Saúl decía, no quiero vivir, mátame. Yo creo que la situación no es decir, no, o sea, la valentía, hermanos, está en reconocer nuestro error. O sea, yo sé que es difícil. Cuando el hermano Jimmy Swaggart, un hermano que hacía, que en la televisión cuando predicaba había milagros, yo no iba a la iglesia por escuchar sus mensajes los domingos. Tenía que decidir entre ir a la iglesia o escuchar su mensaje y a veces me quedaba, porque cada vez que predicaba el hermano Jimmy, yo lloraba y su alabanza, yo tenía su colección de alabanzas. Pero un día lo persiguieron la mala gente. Bueno, Dios también tuvo sus objetivos. Y al perseguirlo, ¿dónde lo encontraron? En un hotel con prostitutas. ¿Y qué hicieron? Lo divulgaron. Ese año tenía que venir Jimmy Swaggart a Bolivia. Yo era parte del equipo. Pegó fuerte esta situación. Y Jimmy Swaggart era de las Asambleas de Dios de Bolivia. Luego sacó él un comunicado en llanto pidiendo perdón. Pero se perdieron cualquier cantidad de vidas porque era una iglesia inmensamente grande. Dicen muchos que fue expulsado de las Asambleas de Dios. Luego ya a través de otros sacerdotes se vio cómo él siguió en el ministerio
hizo sanidades increíbles. El sacerdote habla, un ex cura, y dice: gracias al ministerio de este hermano yo soy salvo. Y hasta ahora todavía Jimmy sigue en función ministerial. Pero ¿qué quiero decirle? Que hay que ser de verdad muy valiente para salir y reconocer un pecado, ¿sí o no? Si te sorprenden en el pecado, o sea, ¿cuál es la solución? ¿Suicidarte o reconocer que has fallado? Sé que teóricamente es sencillo, pero ¿qué pasará si fuéramos sorprendidos? Y el enemigo es por eso que nos deja pecar y nos deja, perdón que use la palabra, nos deja estar en un error una y otra vez, una y otra vez. Él no le importa mucho exponerte, más bien quiere atarte, pero espera el momento en que pueda salir esto a luz. Y en muchos casos mucha gente decidió morir, suicidarse. Y este fue el caso de Saúl. Y él decía: no sea que vengan estos incircuncisos y me maten y me ultrajen. O sea, ni siquiera me van a matar, van a ser tantos. ¿Por qué hicieron los filisteos? Agarraron su cabeza, lo cortaron, lo pusieron en el muro, hicieron cosas terribles. Una de las cosas buenas que hizo Saúl cuando fue rey es defender a los de Jabes de Galad. Entonces, cuando se enteraron los Jabes de Galad, vinieron y rescataron su cuerpo y lo quemaron, dice, porque tenía miedo que los filisteos hasta con sus huesos hagan muchas cosas. Entonces ese era su temor de Saúl, había un miedo en él. Pero si hay un miedo, hoy vamos a hablar mucho de miedo, porque a veces veo que hay una confusión, ¿no? Porque el cristiano no debía tener miedo, decir, vamos a ver eso, ¿ya? Sí, el cristiano tiene miedo, pero lo vamos a explicar con más detalle. Lo que yo quiero decir es que en ese momento él debería haber alzado sus ojos al cielo. Pero no sé, hermanos, no sé. Alguna vez yo fui sorprendido en algunas cosas, pero enfrenté, porque era necesario enfrentar, porque si no enfrentas, la decisión es suicidarte. O te suicidan socialmente, o en la iglesia te matan pues socialmente como hermanos. Pero él no hace eso, o sea, no hace su búsqueda a Dios, sino busca la salida más sencilla de suicidarse. Y es verdad. Porque una vez que el enemigo nos expone, él espera hasta exponerte. Si una iglesia no es una iglesia para restaurar, de verdad hasta la propia iglesia te puede matar comentando de ti, diciendo de ti lo que tú has hecho. Y cuánto más la gente del mundo. Y para no ir a esas cosas, Saúl dijo: es preferible suicidarme. Su escudero no quería hacer, porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice ahí? ¿Tenía qué? Tenía miedo, la palabra es yaré. Estaba aterrorizado, se paralizó por el miedo. Y además, como era un amigo fiel, un hombre de confianza, que debía defenderlo. En la iglesia un pastor necesita escuderos, o sea, hombres fieles que lo defiendan, que estén ahí en los momentos más críticos de la vida y sepa darle las armas, estar ahí. Pero esta fue tal vez la última orden que él no quiso obedecer, sino se paralizó de miedo. Ahora hay algunas situaciones, ¿no? Si Saúl se suicidó, entonces no está con el Señor, dicen algunos, ¿no? Porque el suicidio es pecado. Otros, yendo ya a 2 Samuel, dice que un amalecito lo mató. Ya eso algún día lo sabremos en el Señor, no puedo debatir. Pero como no quiso matarlo su escudero, ¿qué hizo? Él se lanzó contra su espada, ¿ya? Se lanzó contra su espada. Y al ver Saúl que estaba muerto, dice la Biblia, el escudero también se dejó caer también sobre la espada y murió con él. O sea, ¿cuál es la otra situación? Cuando nosotros fallamos y nos equivocamos, los hombres de confianza también mueren con nosotros. Mueren. Y como el rey se suicida, los escuderos también se suicidan. Por eso es que a veces el enemigo espera y espera y espera hasta exponerte para hacerse la burla, matarte a ti y matar una iglesia. Entonces, pero ¿dónde estaba el problema? En el miedo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es el miedo? Es una emoción que tenemos los humanos para sobrevivir. Vamos a hablar de la amígdala cerebral, no de la amígdala de la garganta. Hay una amígdala cerebral que tenemos, que es aquella que regula el miedo, ¿ya? Que si nos extirparan no tuvieras miedo. Y es interesante porque los bebés no tienen miedo, no pueden agarrar una rana, pueden agarrar una serpiente. El miedo se va haciendo una formación con el contexto que existe. Pero es algo que el Señor ha puesto, pero no así como está aquí. Ya le voy a seguir explicando.
Porque cuando esta amígdala, que no necesita, diremos, una información que el cerebro procese, no es lógico, sino actúa rápidamente como un instinto y hace que te pongas a la defensiva con cualquier situación que existe. Y ha hecho que mucha gente sobreviva, ¿no? O sea, reacciona ante algo. Inclusive tiene una memoria hasta que cuando te has caído en un lugar, rápidamente eso te salva de las situaciones. Y es una emoción que está, pero que ha cambiado muchísimo. Es que hay una evolución en el miedo, ¿ya? Una evolución en este temor, en esa palabra yare, ¿ya? Empieza con miedo, va a pánico, va a terror, ¿ya? Y hay fobias que son temor descontrolado. Y no sé por qué, ¿no? Por ejemplo, yo le tengo fobia a las arañas. Y son tan chiquititas, ¿no? ¿Cómo? No sé si yo seré el único. Grandes así, peor, ¿no? Como que te da fobia. Tengo fobia a las alturas. Ya, es bien interesante. Vamos a hablar en la próxima clase, alcanzamos cómo hay una comunicación en el cerebro para bien huyes o enfrentas la situación, pero no ahora. Pero hay fobias de verdad que nos destrozan y hay temores que son pánicos. El miedo está bien. Cuando llegas tarde a la casa tienes miedo, ¿no? Es un temor distinto que lo vamos a hablar. Pero el pánico ya es distinto, es una situación de salir totalmente de escena. Y el terror peor, descontrolado, ya es más grave, ¿ya? Entonces, acá un poquito ya le dio terror a Saúl. Génesis 3:10, ¿qué dice? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esta es la primera vez que aparece la palabra miedo. Es que el león, el quinto león, hace dar miedo por sus palabras, ¿ya? Aparece por primera vez esta palabra miedo. Y esta es la génesis del miedo en este sentido, ¿ya? Porque antes había el miedo, pero no como ahora, ¿ya? Y de a poco voy a ir explicándolo. Dice: porque estaba desnudo y me escondí. La palabra miedo viene de yaré, significa asustar, amedrentar y atemorizar. Entonces estaban atemorizados. ¿Con quién? Con Dios. Si antes Dios siempre caminaba ahí, andaba, pero ¿por qué estaban atemorizados? Porque algo cambió en sus emociones. La desobediencia hizo que el miedo se cambiara totalmente, ¿ya? Vamos a ir desarrollando esto. Entonces esta es la palabra miedo, este es su inicio en Génesis capítulo 3, versículo 10. Veremos un poco más. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Hay una maldición. En ese monte había valientes. ¿Quién era? Saúl y sus hijos. Eran como águilas sus hijos. Eran guerreros de Dios y ungidos por el Señor. Pero su padre cometió un error. Y este error los agarró a sus hijos. Alguna vez hay batallas que nosotros los padres debemos vencer para no arrastrar a nuestros hijos, ¿ya? Y cuando no vencemos nosotros, arrastramos a nuestros hijos a la muerte. Y Saúl nunca reconoció su error, nunca reconoció que él estaba mal. ¿Y a quiénes los arrastró? A sus hijos. Y al arrastrarlos a sus hijos también los arrastró a la muerte. Aunque era un poco difícil que sus hijos le digan, aunque Saúl le dijo, no lo mates a Jonatán, pero la situación fue tan terrible que arrastró a su familia. Y este es un asunto, hermanos, que tenemos que tener muchísimo cuidado. A veces en la iglesia nos enojamos como padres e influenciamos a nuestros hijos para que ellos también tomen nuestra misma actitud contra la iglesia. ¿Y dónde los estamos arrastrando a la muerte? Si es un problema de padre, el padre pues soluciónelo. Ponga en práctica lo que Dios nos ha dicho, vaya y haga. ¿Por qué arrastramos a los hijos a una situación de sacarlos de la iglesia, de tener problemas? Entonces ese monte dice que hasta ahora, hermanos, dice que era una tierra muy fértil. Hasta ahora dicen los estudiosos que es una tierra infértil, porque allí cometió un error Saúl. ¿Cuál fue? Allí fue desechado el escudo de los valientes. O sea, fueron echados por tierra, tirados por tierra. Ahora, dentro de las batallas militares hay dos escudos. Un escudo para desfilar con adornos y un escudo de guerra.
Cuando Efesios, Pablo habla, dice, tomad el escudo de la fe, sobre todo, dice, o sea, sobre todas las otras armas, tomad el escudo de la fe. Ese es el principal, el escudo. ¿A qué escudo me estarías refiriendo? ¿Al del desfile? No, es el de guerra. O sea, lo que la Biblia me está diciendo hoy y nos está diciendo es que tú no puedes desfilar con tu fe y no aplicarla. Estamos en guerra. Entonces no es el escudo de desfiles, es el escudo de guerra. Y ese escudo era un escudo de madera que se lo ungía, ¿ya? Y tenía que ser flexible hasta tratar de hacerlo medio ovoide, ¿ya? Y se hacía eso con aceite. De tal manera que también cuando las flechas llegaban, por lo que estaba así ungida, resbalosa, las flechas resbalaban. Pero si en algún caso la flecha penetraba, por decir, porque había muchas flechas, ya distintas flechas que existían para esa batalla, ya hacían que este escudo tenía 6 cueros, más o menos, 6 capas de cueros que estaban absorbidas en el agua. O sea, de tal manera que cuando llegaban las flechas y si penetraban, si de alguna manera entraban al escudo, estos cueros mojados con agua apagaban o absorbían los dardos del enemigo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la Biblia? Ya, o sea, yo puedo hablar mucho, no vamos a poder hacer un estudio más detallado, lo hemos avanzado con ustedes. El escudo de fe que yo tengo es en base a la unción del Espíritu Santo. ¿Quién me defiende? ¿Quién me da esa fe? ¿Quién me recuerda la palabra? Si es el Espíritu Santo. ¿Pero a través de qué? De la palabra. ¿Me está entendiendo? El escudo tenía 2 características: ungido con aceite y bien empapado ¿en qué? En agua. Ha debido ser pesadito y grande. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? ¿Ya? Como no hubiera sido ungido con aceite. Entonces, mis batallas tienen que estar ungidas. O sea, cuando yo alce mi escudo, es el Espíritu Santo el que me debe defender con la palabra que está en mi vida. Y las flechas no tienen que penetrar a mí. El enemigo trae cualquier cantidad de flechas, palabras que van a tentar, que van a querer destrozar nuestras vidas. Y en un momento dado, tal vez como Saúl, vamos a tomar, perdón por decir vamos, ¿no? Uno va a querer tomar la decisión de suicidiar. No, tenemos que nuestros escudos alzarlos sobre todo y que esas flechas resbalen, o si se clavan, que el agua del cuero que había absorbido lo apague. Pero Saúl no ungía el aceite. Dice que el soldado romano tenía, cada día ungía con aceite su escudo. Entonces Saúl cometió ese error. Se alejó de Dios, no había palabra en él, y su Espíritu Santo se alejó, de tal manera que había un demonio, un espíritu malo que lo atormentaba. Y en la batalla para él fue un suicidio. Y nosotros no podemos salir a la batalla así, hermanos. Necesitamos palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo, porque si no se van a clavar los dardos sobre nuestras vidas. ¿Qué dice Efesios 6:16? Sobre todo, o sea, sobre la espada, sobre el cinturón, sobre el pectoral, sobre los calzados, sobre todo eso, toma el escudo. Porque el escudo va a ser un arma defensiva que te va a apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahora eran hartos dardos, son hartos dardos. Como les dije, no vamos a hacer un estudio, son hartos dardos que vienen a clavarse. Entonces, Pablo dice, no, sobre todo toma el escudo, tienes que tomar el escudo. Porque si tú desechas el escudo de la fe, dejas la palabra de Dios y dejas la unción del Espíritu Santo, así como Saúl, uno acaba. Y Saúl acabó suicidándose. Y con él llevó a su escudero fiel. Entonces es un asunto fuerte. Salmos 5:12, ¿qué dice? Porque tú, Señor, bendices a los justos. Cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Entonces, ¿cómo yo me rodeo del escudo? ¿Cómo me rodeo del escudo? Cuando soy justo. ¿Y qué es justo? Es la justicia de Dios, es la sangre de Cristo sobre mí. Entiendo el sacrificio que Él ha hecho por mi vida. Entonces el Señor bendice a aquellos que entienden el precio de la sangre. Hemos hablado mucho de la sangre. Hay quienes no valoran y hay que sí lo valoran. Y cuando tú valoras el sacrificio de Cristo, lo que Él ha hecho por ti, Dios te protege como un escudo. Pero Saúl nunca valoró. Y si valoró en un tiempo, lo dejó.
Y entonces penetraron todos los dardos del enemigo hasta que él se suicidó. Romanos 10:17, ¿qué dice para el escudo? Así que la fe es por él oír. Entonces, ¿qué hago yo para tener escudo? ¿Qué debo hacer? Oír la palabra de Dios. La palabra tiene que ser mi medio vital, tiene que ser mi vida. Y no sé si tengo ese hábito, no lo sé, usted y Dios lo saben, pero la palabra tiene que ser hábito en nuestras vidas. Y pedirle que el Espíritu Santo lo unja para que cuando vengan los dardos del enemigo en momentos de crisis, yo pueda levantar mi escudo y Dios me guarde. Los tiempos son difíciles, son muy complicados, hermanos. Y va a haber guerra total de palabras, de situaciones duras. Entonces la fe viene por el oír. Hebreos 10:38. Pero mi justo vivirá por la fe. Entonces, ¿cómo vivo? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios yo soy justo, porque el Espíritu Santo me unge y su escudo me protege. Pero ¿qué hizo Saúl? Lo desechó. Tiró su escudo. ¿Por qué? Porque nunca lo ungió. Cuando yo veo este pequeño detalle que, como les digo, tendríamos que estudiar mucho, lo que le estoy diciendo es que este tiempo de guerra, Jezabel y esta potestad que hemos hablado entra con palabras. Y cada día, la Biblia dice, sed llenos, es un verbo, es una orden continua, sed llenos. Cada mañana, cada noche, orad, di, Señor, dame llenura. Pero no solamente una llenura, no, sino una llenura con la palabra. Entonces puedes vivir en estos tiempos difíciles. Entonces las palabras van a ser muy complicadas. Hemos hablado pues, las palabras se convierten en rema. Rema para el pueblo, se hace carne en mi vida, pero el enemigo también usa remas complicados que destrozan la vida de uno. A ver, vayamos, ¿qué dice? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, es la palabra primigenia, o sea, la primera vez que aparece la palabra miedo. Es la primera vez que aparece. Antes no había ese problema, caminaban juntos, andaban juntos. Y es la primera vez que el miedo, ¿qué hace? Ahí leamos, ¿qué hace el miedo? A ver, ustedes háganlo. ¿Qué hace el miedo? ¿Qué más? ¿No está? Ya, no, desnuda y se esconde. ¿Y qué es desnudar? Te quita la cobertura. Yo les recomiendo algo. Nunca dejen coberturas. Nunca. Siempre tengan cobertura de pastor, cobertura de la iglesia. Porque el miedo saca coberturas y el enemigo ataca. La palabra miedo es yaré, asustar, amedrentar, atesorizar. ¿Ya? En cambio, esa misma palabra yaré también significa reverenciar moralmente, asombrarse y maravillarse. Entonces le hago yo una pregunta. El temor, que es mejor aplicarlo que el miedo, ¿existió desde antes? No está bien. Razone y responda. ¿El miedo existió desde antes? A ver, voy aplicando un poco más. Dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿no? La eternidad es la palabra olam, ¿ya? Que significa lo escondido que no conocemos, ¿ya? Génesis 0 empieza cuando el hombre ha sido creado y el universo. Antes de eso había otra creación angelical, etcétera, etcétera, ¿ya? Había antes. Entonces esa eternidad es pasada, no la conozco, es el olam de Dios, que no sé qué hacía Dios. Y en esa eternidad hay un paréntesis, está el mundo. Por favor, cuando yo no me estoy complicando, ¿no? Pero si hay algo que no entiende, pregúnteme por favor, ¿ya? En esa eternidad pasada estaba el Kairos. No hay tiempo de Dios. ¿Ya? Pero cuando entró el pecado, entró el
Cronos. ¿Se está entendiendo o no? Sí, sí, bueno, los que han estado conmigo sí, pero los otros me dicen, ¿ya? Ya. A ver. Haremos que esta que sea el planeta Tierra. El Señor dice, ¿no? 103:17 el Salmo, si no me equivoco, a ver, alguien búsquelo. Espero no estar equivocado. Salmo 103:17. No importa si lo hago con calmita, pero quiero que quede bien nuestra lección. ¿Qué dice? 103:17. Abrímelo en el S-Word. Ya, vayamos a ver. Voy a estar ahí, ya, perdón. ¿Qué dice? Más la misericordia, ¿de quién? De Yahvé. Está bien, si es Jehová, no hay problema, ¿ya? La misericordia de Yahvé es desde ponle un clic al 5789, ponle al diccionario, ¿ya? Olam, escondido. Agrandarlo más, por favor, para los cegatones como yo, ¿ya? Punto de desaparición. A ver, hermano, ¿qué dice? Punto de desaparición, o sea, no conocemos. Es como si la historia se desvaneciera desde aquí. Esta es la eternidad que yo estoy hablando, el Olam. Desde aquí se desvanece la historia. Es que como no sé qué ha pasado. Algunos dicen la soledad de Dios. No sé, dicen. ¿Qué había aquí? Es la eternidad pasada donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que no se llamaban así. ¿Alguna vez he explicado eso? Eran Dios, 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 ¿ya? Santo, Santo, Santo. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Los tres eran Yahvé. Es eternidad. O sea, se esfuma. Pero hay un paréntesis donde aparece la tierra. Ahora, a veces me es difícil explicarles, ¿ya? Este proceso de la tierra, por eso dice Dios, ¿no? Dice que Jesús salía de la eternidad, del Olam. En este tiempo que estoy hablando estaba el Kairos. ¿Qué es el Kairos? Es el tiempo de Dios. Por eso dice, un año para Dios es como 1000. No, un día para el Señor es como, y 1000 años como un. O sea, no es el Cronos que nosotros conocemos. El Cronos es exactamente 24 horas. ¿Hoy qué fecha es? 14 de marzo del año. Ese es cronológico. Aquí está el Cronos. Entonces te vas a volver viejo, va a pasar la edad, es imposible evitar el Cronos. Pero antes del Cronos, ¿qué está? El Kairos. ¿Qué es el Kairos? Es el tiempo de Dios. ¿Ya? Dice la Biblia que tú, pequeña Efrata, eres de Belén. Dice, el Señor Jesús sale de la eternidad para venir a la tierra. ¿Y se ajusta a qué? Al Cronos. Pero dice, si seguimos leyendo, dice, su misericordia es, ¿no está? Se lo ha sacado de este Leo. Ya. Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces hay un medio donde está el Cronos y el ser humano. Entonces, cuando Jesús sale de esa eternidad para encarnarse y volverse ser humano para salvarnos, empieza lo que es la otra eternidad. Si no me equivoco, en Apocalipsis 22, creo que sí, cuando dice cielo nuevo y tierra nueva. Entonces aparece otra vez el Kairos. Este es el tiempo que nosotros estamos viviendo en la tierra, en un sistema de cronos, de cronología, de data, donde tenemos fechas y es que se dice inevitable que los años pasen. Jesús se sometió a eso, sí, como niño estuvo en el Cronos, pero cuando él volvió otra vez al seno del Padre, volvió al Kairos. Estas salidas de la eternidad a la tierra se llaman las teofanías, ¿ya? Las apariciones de Cristo. Pero nosotros vamos a ir otra vez a la eternidad en cielo nuevo y tierra nueva. En este proceso de la tierra, Dios está depurando el pecado, ¿ya? Ahora, sé que no es el tema, pero quiero hablarles. ¿Qué es lo que había en la eternidad antes? Sigue el sitio, se lo sacó. No ve. ¿Qué había antes en la eternidad?
En este olam, en este tiempo que se desvanece, que no sé qué ha pasado, porque después hay otra eternidad pasada donde se crea el cosmos, los ángeles, el universo, pero más antes de esto, ¿qué había? ¿Cómo? No sé, dice, ¿cómo? Si ni siquiera el hombre había sido creado. Es que ya Dios tenía sus planes de creación. Bueno, es un tema a hablar más después. Pero su misericordia nos ha perseguido hasta la otra eternidad. Ahora ahí entiende por qué la misericordia nos persigue. Cuando cantan. ¿Desde cuándo nos ha perseguido? Desde la eternidad. Ya. Ahora, lo que yo quería, la lección que quería era esto. ¿El miedo existía en la eternidad, en el olam? Porque hay dos formas de explicar el miedo. La palabra yaré. A ver, veremos a Génesis 3:10 otra vez el Ezra. Otra vez, por favor, leí. ¿Qué dice la palabra miedo? A ver. Estoy un poquito malcito de mis piecitos. Ahí no está. Miedo. Dale, Leo. Agrandarlo. Dice reverenciar, ¿ya? Pero también significa asustar, amedrentar, pero también significa asombrarse, pero también es atemorizar, espantar, también es formidable, ¿no ve? Es maravilla, es maravilloso, es reverenciar, pero también es temor, temible, tremendo. Ahora, por eso hacemos dos diferencias en el miedo. Un miedo que puede ser como está en su texto, si vuelves a la diapositiva. ¿Cómo puede ser un miedo? Asustarse, amedrentarse y atemorizarse. Eso les pasó a ¿quiénes? Adán y Eva. Pero antes de eso, hablaremos en la tierra, ¿tenían ellos miedo? Sí. Porque la otra palabra es moralmente reverenciar. O sea, cuando veían al Señor, ¿cómo era su miedo? Reverenciaban y se maravillaban, se asombraban de lo grande que era Dios. Entonces, no todo temor en la Biblia es lo mismo que miedo de asustarse y espantarse. ¿Ya? Pero este miedo que Dios tenía de maravillarse, de reverenciarlo, de asombrarse por las obras de Dios, el enemigo ¿en qué lo cambió? En asustarse, en amedrentarse y estar así. Yo, bueno, mi papito que en paz descanse, yo le tenía miedo, pero no miedo de asustado, sino de complacerlo, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Qué le compro? A veces cuando le comprábamos algo a mi esposa y por ahí no le entra, teníamos miedo que nos rechace. Pero no era un miedo de asustarnos, ¿no? Era un miedo reverencial, moralmente. Era un miedo de asombrarme, de dar lo mejor de mi vida, de hacer lo mejor para Él. Ese era ese miedo. Pero cuando entró el enemigo, hizo que ese miedo no evolucionara, no es la palabra correcta, sino involucionara, se degenerara. Y entonces ahora tenía miedo, ya no de reverencia, sino de terror. Es como cuando, si por ejemplo, y generalmente sucede en casa, ¿no? Cuando uno de mis hijas llega tarde, ¿tendrá miedo en entrar a casa? ¿Qué dice usted? Sí, pero no de terror, sino está maravillado con mi reacción. ¿Ya? No, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Pero es un temor, no de terror, no hay un pánico. Entonces cuando llega por ese miedo, explica, pide disculpas. Pero si fuera terror, se va de casa, se suicida. Entonces, por eso es que ahora se han dado cuenta algunos hermanos cuando están comiendo y no han dado gracias, ¿qué dicen? ¡Ah! Me va a castigar Dios, no he dado gracias. ¿Cuál miedo estamos hablando? No conoces a Dios. No conoces a Dios.
Yo siempre les dije, pero ¿cuál es el problema? Dile a Dios, me he olvidado, Señor, pero a medida que voy comiendo te agradezco. Dios es Dios. Y es un temor de reverencia. Entonces, ahora pues yo decía, ¿no? Hablaba de eso. Más allá, ¿habrá existido el miedo con los ángeles? Sí. Entonces, ¿cuándo fue cambiado esta palabra, la primigenia en el caso de miedo? Cuando entró Satanás. Cuando se usa con relación a una persona de alto rango, yare, ¿ya? Connota temor reverente. Mis líderes de mí son muchos menores, pero yo tengo un temor reverente hacia ellos, porque es Dios quien los puso. No voy y le digo, hola chango, dice, no, es el pastor, por muy menor que sea. Es un temor reverente. No es un temor así de miedo, sino es una actitud que una persona reconoce el poder, la condición de esa situación y la reverencia y le rinde el debido respeto. Pero se tiene confianza, pues. Entonces yo a mis pastores, yo tengo ese temor moral, que es mi autoridad, pero también como lo conozco, a veces lo abrazo, hola, le digo, ¿no? Pero sin ir más allá de esta situación. Cuando uno no conoce al Señor, entonces el miedo, uno se esconde. Ahora, ¿por qué se esconde? Porque hay algo que está mal, pues. Si yo voy caminando por la ciudad y te encuentro en una discoteca, ¿qué haces automáticamente? ¿Te asombras, te maravillas? ¿O te escondes de miedo? ¿Pero por qué? ¿Acaso está haciendo algo malo? Pues que hay una situación escondida. O cuando encuentras una pareja, ¿cómo reacciona? En un lugar, en un cucho. ¿Ya? Entonces las palabras pueden implicar sumisión en una debida relación ética con Dios. Dios es mi amigo, Dios es mi padre, pero nunca lo he llamado de mala manera, porque yo lo respeto a mi papá. Se escucha a veces, perdón Dios, cuando dicen, no, voy a orarle al flaco, dicen. No, eso no. Es un temor reverente el que nosotros tenemos. Pero ese temor reverente tendría que estar en toda la iglesia, ¿no ve? A veces hemos pasado la confianzudez. Temer a Dios no significa sentir un terror, un horror indescriptibles, ni evadir ni distanciarse. No es idolatría ni superstición. Ese es otro tipo de terror. Entonces ese miedo, o sea, si alguien te ha visto, yo no sé por qué a veces, ¿no? Yo nunca hago eso en VHR así, pero aquí no. Hermano, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué he hecho, pastor? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No debería haber. ¿Qué me va a decir? ¿No? Si no, es un temor reverente ir y estar. Pero uno a veces por miedo se distancia, puede idolatrar a otra persona o hasta hacer algo. Decir, no hay que tocar al ungido, te va a castigar Dios. No es así. Ese temor que estamos hablando. Entonces, temor a Dios, ¿qué es? Admiración, estima, confianza, entendimiento, preocupación, obediencia, amor, consagración, adoración, compensación y sumisión incondicional, conocimiento genuino de Dios. Ahora usted me entiende cuando dicen, no, el hombre de Dios teme a Dios. Vosotros que sois sus siervos, temed a Dios, dicen, ¿no? ¿Cuál temor? ¿Saben? La Biblia habla de 12 temores. 12 miedos hay en la Biblia. No vamos a hablar los 12, apenas 3 vamos a hablar. ¿Ya? Hay 12 formas de miedo que existen. Pero estos miedos que yo estoy hablando, si su palabra primigenia, el origen, el génesis para involucionar es en Génesis 3 que hemos visto. ¿Por causa de qué? Por la desobediencia. ¿Ya? Entonces, ahora luego ya se ha hecho un tema clínico, ya psiquiátrico, qué sé yo, el miedo, ¿no? Pero lo vamos a ver también cuáles son las formas de vencer el miedo. Pero no el temor a Dios, eso yo no tengo por qué vencerlo, porque el temor a Dios es admiración. Entonces, por lo que yo lo admiro, ¿qué hago? Le respeto. Camino como a Él le agrada, porque tengo temor de Dios. Lo estimo, lo amo.
Entonces cuando vengo a la iglesia se va a notar ese temor tuyo en el Señor. Tengo confianza, preocupación por sus cosas, porque temo. Y es una sumisión. Mire, vamos a ver un temor que no es el Yare. Ese temor ya es el Juanqui. No, es otro temor, ¿ya? ¿Qué dice? Caigan sobre ellos temblor y espanto. Hay dos palabras aquí, una solamente vamos a ver. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Ahora esa palabra temblor es eima. Significa miedo, espanto, pesadilla, terror potencializado. Eso no puso Dios en nosotros. Esto provoca miedo en la humanidad hasta el terror. Y algunos usan eso, pues. Hermanos, el Señor viene y la tribulación. ¿Y qué metemos a la iglesia? Miedo. Y algunos, bueno, que no conocen la palabra, tienen miedo, pues. En la pandemia, ¿cuántos han recibido al Señor por miedo? Sí, estaban espantados. El miedo se ha potencializado. Tenías miedo de ir, apenas ya estabas estornudando, ya había síntomas, ya no querías ir al médico. Y todos los memes que pasaban, ¿qué hicieron? Te pusieron en terror. Algunos ya estaban haciendo su testamento, despidiéndose. Entonces, provoca terror. Hasta ahora, pues todavía, ¿no? La palabra cáncer provoca miedo. Ahora, sería un miedo bueno en una parte inicial, pero en algunos días hasta terror. Y empiezan a llorar. Y esto más la familia. Ahora ya con quién se va a quedar tu esposa. Peor todavía, ¿no? Y tus hijos. Es un terror hasta que puede llegar a ser pánico. Y hasta puede ser incontrolable. Entonces, ¿cómo venzo este eima? ¿Ya? Llenándonos del Espíritu Santo para no llegar a ese terror. En las próximas clases vamos a ver cómo Dios preparó los hemisferios del cerebro para combatir a esta amígdala del cerebro, ¿ya? Que está ahí. Veamos, por favor, ustedes tienen que verlo. Éxodo 15:16, por favor, querido Leito. ¿Qué dice? Si lo encontramos. Ya, pero la palabra, si lo buscas, eima, ¿no ve? Entonces, otro miedo. Ahora, como les dije, ¿cuántos miedos hay en la Biblia? 12 miedos. 12 miedos. Entonces, es bueno luchar. Deuteronomio 32:24. Consumidos serán de hambre y comidos de fiebre ardiente y de talamiento amargo, diente de bestias. Enviaría también sobre ellos con venenos de serpientes de la tierra. Bien interesante, la palabra serpientes es sajal, significa miedo, arrastrarse de las serpientes. A ver, lo veremos. Hoy vamos a ver 3 mieditos, nada más. ¿Tienes miedo de que te enseñe del miedo? Ya tengo miedo. ¿Has encontrado, Leo? ¿Y la palabra? ¿Serpientes? Serpientes. Ahí está, sacar. ¿Qué dice? ¿Si alguien me lo lee? No, ¿eh? ¿Quién es el que pone este miedo? Hasta que te arrastras de terror. ¿Quién? La serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Satanás. Esta es influencia del acusador cuando nos va acusando de muchas cosas y te mete miedo. El miedo es algo que no vamos a poder sacarlo, erradicarlo de nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo. A veces cuando hay un problema en la iglesia, yo tengo miedo. ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo hacerlo? Pero si mi miedo es no llegar a solucionar, yo puedo arrastrarme y no hacer lo que Dios dice. La timidez por el miedo es terrible, destruye los planes de Dios. Gedeón era un hombre tímido, y si Dios no hubiera intervenido en su timidez, no hubiera estado en los planes de Dios. Timoteo era tímido, enfermizo, pero Pablo le dice, no, que la palabra lo potencia. Por eso Timoteo es un hombre de fuego.
Pablo le dice, no, aviva el fuego que hay en ti. Y hemos hablado con ustedes esa clase con los jóvenes. El fuego empezó con Dios, empieza con sus ángeles. Los ángeles tienen la ley de fuego en sus manos. Y nosotros, sus ministros, somos hombres de fuego. Y cuando Dios habla, habla con fuego, dice. Entonces Dios le dice, no puede ser timidez, tiene que haber fuego en ti. Pero la timidez muchas veces destruye los planes y evita que lo que teníamos que hacer sea postergado. Dios quiere volvernos valientes. Y otro miedo, que hemos hablado, la palabra Yaré. Esta palabra viene por la desobediencia, y la desobediencia provoca miedo. Y eso creo que es cierto. Si nosotros le fallamos a Dios, a menos que nuestra conciencia esté cauterizada, no nos provocaría, pero nos da miedo y que nos descubran en ese pecado. Dice que Moisés, cuando enterró al egipcio y lo descubrieron, ¿qué tuvo? ¿Y qué hizo? ¿Se escapó? Yo me escapaba varias veces al cuartel por miedo. A veces no podía hablar, quería escapar. El miedo hace cosas, pero una de las cosas que hace el miedo es desnudez, falta de protección. Hermanos, cuando usted tenga un problema, tal vez no tenemos un equipo de consejeros acá, pero creo que es muy importante, porque algunas veces por miedo tú no hablas tu problema. ¿Y qué pasa? Te desnudas y no hay cobertura sobre tu vida. Y cuando no hay cobertura sobre tu vida, es cuando el enemigo, arrastrándose en esta palabra sajal, entra sobre tu vida. Esta falta de protección es terrible. Por eso, para cubrirlos tuvo que haber sangre. Cobertura de Jesucristo y cobertura ministerial. Sé que es una tarea del pastor, y no solamente del pastor, de muchos que son líderes, coberturar. Ahora, lógicamente, Dios pide para que quienes van a dar consejería sean tan, ¿cómo se dice?, confidenciales, que nunca hablen de esa situación, y saber coberturar esas vidas. Pero a veces el miedo que hace que no hables y tú tomes tus decisiones, y ahí es donde este sacal entra. Particularmente como varón escucho y oriento, y si alguna dama viene también lo hago, pero en este tiempo Ceci ha estado ayudando. Y si hay, vaya, no se quede con el miedo de su error, porque puede estar sin cobertura, y la cobertura es desnudez, y los desnudos no entran al reino de los cielos. Necesitamos una cobertura. La falta de protección trae problemas. Nuestra cobertura es Jesucristo, y hay una cobertura ministerial. Ahora, está bien, ore al Señor, pida que Dios le ayude, pero como ser humano, como hombre que soy yo, como persona, muchas veces tenemos que hablar. Hay que hablar, porque no se puede más con esto. Los pastores tenemos que hablar, y necesitamos hablar con otros pastores para afrontar nuestros problemas, si tenemos miedos. Los grandes problemas de los pastores: miedo en la iglesia, miedo a fallar, miedo a salir, miedo a tantas cosas, y necesitamos coberturas que puedan orar por nuestras vidas. Entonces las coberturas son muy importantes. Y esta palabra yaré, que es miedo, desnuda, hermanos, porque por miedo te alejas, por miedo te aíslas, por miedo ya no vienes a la iglesia, por miedo a que te descubra, y como Saúl te suicidas, porque dice la Biblia, no separados de Dios nada podemos hacer. Es un suicidio. Dios nos ayude, hermanos. Todos necesitamos en un momento dado consejería. Estos son los 3 miedos que he sacado, que aglutina los otros miedos existentes, porque hay más miedos. Por ejemplo, Job, uno de sus amigos, dice: no, un fantasma camina y me ha hecho un espanto. Hay miedos de los discípulos. ¿Qué dice? Con ustedes lo trabajaremos esto. ¿Qué ha pasado? Estas 3. A ver, yo he hablado de otro miedo, y es un miedo de reverencia, miedo de maravilla, miedo de asombro,
miedo de adorarlo, de cambiar. Este miedo me hace ser mejor para el Señor. Este miedo me hace estudiar la Biblia. Estamos dando clases en el seminario y ¿saben cuál es mi miedo? Es bueno, dar lo mejor de mí. Quiero dar lo mejor de mí. Y ese es un miedo, bueno. No es el otro miedo de terror. Ahora en Salmos 34:11, trabajenlos ustedes por favor. ¿Ya? ¿Qué dice? Vengan hijos y pónganme atención. Quiero enseñarles ¿qué cosa? ¿Cuál temor? ¿Cuál temor? Para todos ahí, hemos hablado varias palabras. A ver, ¿cuál temor? Está bien lo que han dicho, sigan diciéndolo. El salmista David dice, no, vengan. Es como yo le dije, a ver, atiéndame, este es el temor a Dios, quiero enseñarles. ¿Y qué les enseñó hace rato? ¿Cuál es ese miedo de Dios? Ya, ¿pero qué es? Reverenciar, maravillarse, asombrarse. Y se las acabó. A ver, retrocederemos un poquito y vamos a verlo más. Atrás estaba, ¿no ve? ¿Qué sección? Aquí es. Es admiración. Entonces, como yo estoy admirado de Dios, ¿qué tengo? Temor. Entonces, como admiro, ¿qué quiero? Complacerle a Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Estima. ¿Qué es estima? Aprecio. Entonces, ese temor es bueno. Como lo aprecio, ¿qué hago? Intento no fallarle muy bien. Vamos pues, hermanos, a ver, por favor, ¿qué hago? ¿Intento qué cosa? Complacerle. ¿Qué más? A ver, confianza. Acerquémonos confiadamente al trono de Dios. ¿Pero cómo? Con reverencia. Entendimiento. Cuanto más entiendo la palabra es temor a Dios. Entonces hay hartos que podemos decir. Entonces cuando estamos diciendo de esto de temor, volvemos. ¿Qué estoy haciendo en el Salmo 34:11? Yo quiero enseñarles el temor a Dios. Si vas a tocar en el ministerio, ¿cómo lo harías? ¿Pero qué es eso? Dígame pues. Por ahí uno va a entender con terror, con miedo. ¿No? ¿Qué es? Con reverencia, con admiración. Voy a hacer lo mejor posible. Si eres baterista, ¿qué vas a hacer por ese temor? No solamente dar duro. Porque tú le puedes dar duro a la iglesia y por dar duro tal vez ninguna nota toques, ¿no? Ensayar. Dar lo mejor. Porque si entras como Zacarías por costumbre, te vas a quedar mudo. Porque dice que Zacarías ensaba por costumbre. Entonces tú puedes entrar por costumbre a tocar. Entonces ahí hay admiración y hay maravilla, ¿no? Ya por costumbre ya dice, hermanos a su gloria, ¿qué más sigue Juanqui? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ya, ¿no? Ya es costumbre. En cambio, cuando aprendes, si fuera un ujier, por decir, si fuera un ujier, si fuera un ujier, ¿cómo sería mi temor? Sí. El trabajo que ustedes hacen, a veces yo admiro a Denis, no está hoy, pero ¿cómo lo hacen? Y es temor, no es, sí, es temor. O sea, no es miedo, sino es el deseo de complacerle, de amarlo, de dar lo mejor a mi amado. Y si fuera un panderetista, si fuera una panderetista, ¿cómo sería? ¿Cómo danzarías? ¿Cómo harías? Hasta nuestras llegadas, ¿no? Si yo amo a Dios, ¿cómo sería mi temor? Puntual. Y si quiero complacerle, tendría que venir inclusive ¿a dónde? A la alabanza. Sí, bueno. Sí, estamos perdiendo nuestro temor. Ahora, Salmo 112:1, ¿qué dice? Feliz el hombre que
Teme al Señor, no es de terror. Y valoro mucho sus. Aquí, ¿cómo sería el temor? ¿Cómo es el temor en este hombre, en Salmo? No. A ver, necesitamos trabajar mucho. ¿Cómo él aplica su temor? Valorando mucho los mandamientos. Entonces, si yo soy temeroso, ¿qué hago con la palabra? Lo valoro, lo aprecio. ¿Y qué quiero? Cumplir, lo aplico. Ese es el hombre que teme a Dios. Pero lo que ha hecho el enemigo es terrible, ¿no ve? Y la otra que hemos hablado, ustedes trabajan, Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Aquí, ¿cómo es el temor? Pero ¿cómo viene la sabiduría? La sabiduría viene por el buen entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De los mandamientos. ¿Y esos mandamientos qué hay que hacer? Hay que practicar. Todo está ahí. ¿Eso qué es? Temor. Ya no es terror, ¿no ve? Ahí entendemos, ¿verdad? Mejor. Vamos, Luis, ¿estás durmiendo? ¿Cuál miedo quieres? Un chicotazo. Ya. Entonces, hay cosas, ¿no? El hijo teme a su Señor por amor, no por miedo. Yo quiero enseñarles algo, les dice. El temor a Dios es por amor. Por amor hago, por amor corro. Por amor me desespero por las cosas del Señor. Y cuando me dicen algo, lo quiero hacer bien. Y si me dicen vas a limpiar, ¿cómo lo hago? Por temor. Pero ¿cómo lo hago? Bien. Y si es por miedo, ay, van a hablar, ya, pero lo haré. No es distinto. Ya. Ahora el otro que vamos, ay, perdón. El otro es temer a Dios, es practicar sus mandamientos y valorarlos y amarlos. Y el último que hemos hablado, practicar sus mandamientos trae buen entendimiento. Y eso es temor a Dios. Entonces aquí somos temerosos de Dios. Tenemos que ser temerosos. O miedosos, no sé. Entonces, ¿se entiende mejor esto? Entonces, Saúl, ¿su miedo era reverencial o su miedo de qué era? De terror, tenía otro miedo. Miren otra. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. A ver, ¿cómo entiendo el temor a Dios en ese versículo? A ver, por orden. Recibiendo la palabra. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Recibiendo. Luego, atesorarlo. O sea, no es nomás aprender y olvidarte. Tienes que atesorarlo. Mejor si apuntas. Y mejor si le molesta a Leo, que siempre tiene las grabaciones, por favor, pásame. Atesorarlos. Luego, inclino. Da oído a la sabiduría, a lo que se está enseñando. Y luego, ¿esa sabiduría qué me va a dar? Entendimiento. Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy clamando a la inteligencia, estoy pidiendo a Dios, dame entendimiento, y voy a buscarla como a plata, voy a procurar. Es que no, ya me ocurrió varias veces cuando doy lecciones, viene un hermano, pastor, ponga su mano sobre mí, quiero ser maestro como usted, dice. Y no se transmite así. Sería lindo. Se puede orar, pero tú tienes que buscar como a plata, procurarlo como tesoro escondido, indagar y pedirle a Dios que te dé. Y el don está a ti. Entonces entenderás qué cosa, el temor de Dios. Entonces hay temor, sí.
Ahora, cuando la Biblia dice el perfecto amor echa fuera el temor, ¿qué temor será? Es otro miedo, no es este temor de Dios. Ya se entiende mejor, ¿verdad? Muchos me están diciendo, ¿cuál miedo? ¿Qué temor? Ya se entiende mejor. Salmo 128:1. Cántico de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme, feliz. ¿Cuál temor, Luigi? No tiembles, no tiembles. ¿Cuál temor? Feliz el hombre que teme, dice. Ahí al lado tienes las respuestas también. El que ama sus mandamientos, el que atesora, el que lo busca como a plata, el que oye su palabra. Ese es feliz. Y eso que tiene, que hace, lo practica. ¿Cómo lo practica? Andando en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. ¿Cuál es la recompensa del temor? ¿Cuál? Ya, pero ¿cuál? Dígame más. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá. Entonces, para abrir un negocio, ¿qué tenemos que hacer? Tener temor de Dios. Abrir un negocio sin temor de Dios, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Tu mujer será como fecunda vida en el interior de tu casa. O sea, hasta en tu casa tu esposa te va a tratar bienísimo. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Claro, nosotros reverenciamos, nos maravillamos, honramos su palabra, nuestra asistencia a la iglesia es con temor. Es que tiene que ser todo eso. Y si todo eso lo haces, están viniendo las bendiciones. Y si su misericordia es desde el Olam, desde ahí te persigue, hasta sin merecerlo, por tu simple temor, Dios, ¿qué hace? Te bendice en todo lo que emprendes. Pero creo que muchas cosas a veces nosotros fracasamos cuando ya no hay temor. Nuestra puntualidad ya no es la misma, nuestro servicio ya no es lo mismo. Entonces, por eso tenía que ungirse cada día el escudo, ¿ya? A ver, yo ya puse también, ¿no? Inteligencia y conocimiento me indican que debo temer a Dios. Lógico, a medida que voy leyendo la Biblia, entiendo, sí, Señor, te temo. Tan fácil había sido prosperar, tan sencillo había sido que te vaya bien. Solamente es temer. Y en el otro, temer a Dios es andar en sus caminos y los beneficios que éste trae. ¿Cuántos dicen amén? Sencillo, pero a veces nosotros lo complicamos muchísimo. Entonces empezaremos a temer a Dios. Ahora, yo decía eso, ¿no? El temor que tenía Saúl no era un temor de reverencia, porque si hubiera tenido un temor de reverencia lo hubiera buscado. Pero ese temor que lo tergiversó el enemigo, ¿a qué lo hizo ir? Al suicidio, a la desesperación, a aislarse, a ya no venir, a asustarse. No, no es lo que Dios quiere. Proverbios 8:13. Por favor, Juanqui. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Si eres orgulloso, no temes a Dios. Si eres arrogante, peor, dice, no temes a Dios. Si no andas en su camino, no temes a Dios. Si tu boca es perversa, no temes a Dios. Y si aborreces a tu hermano, eres suicida más. Y si no aborreces el mal, entonces, ¿cuál es el temor de Dios? Aborrecer el mal, aborrecer el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. David, yo aborrezco. Si haces esto, todo te va a ir bien. Y a veces el orgullo nos gana a muchos. La soberbia. Proverbios 10:27. Luigi, ¿estás cansado, no, Luisito? El temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Qué quiere decir, Luigi?
A ver, alguien ayúdele a Luigi. Está difícil de entender. ¿Cómo es, Pastor Billy? A ver. Larga vida. Larga vida al Rey. Tú temes a Dios y no quiere decir que vas a vivir y de viejito vas a seguir. No, buena vida. Que si vas a enfermar, enfermas, pero Dios te da vida, vigor, fuerza para seguir. Te multiplican los días, pero no por multiplicarte, ¿no? Sino días felices, días en que tú puedas decir, sí, tengo fuerzas. ¿Más los impíos? Sí. Y eso es. Alfi, 15:33. ¿Cómo es aquí el temor? Sí, pero hay una característica del temor. Humildad. 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 Ahora es instrucción de la sabiduría. ¿Cuál es la instrucción? Humildad. Antes de la gloria está la humildad. Entonces, si eres humilde, tienes temor del Señor y hay beneficios. Proverbios 22, 4, Damaris. Wow. ¿Dónde estaban estas cosas? En la Biblia uno dice, ¿no? A ver, otra vez, por favor. Otra vez, Damaris. ¿Quieres tener riqueza, honor y vida? Todos buscamos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sé humilde y teme al Señor. Y a veces es difícil. Entonces hay promesas de Dios fuertes. Entonces, volviendo a la parte inicial, entonces este miedo no es ese miedo que estamos hablando, ¿no ve? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, me asusté, me amedrenté, me atesoricé. Ya no se humilló, ya no los reverenció, ya no se asombró, ya no. Antes, cuando venía, se asombraban, les recibían con todo al Señor. Ahora no, se asustaron y se escondieron. Y hemos dicho algo que es grave, ¿no? Estaban sin cobertura y era una vida escondida. Entonces, ¿cómo entró el miedo en esta palabra? Por la desobediencia. Por eso entró. ¿Y la desobediencia qué trajo? Romanos 5:12. ¿Ya? Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces, el miedo que trajo, el pecado, la muerte, todo eso trajo este problema. Pero algo que trajo este pecado fue miedo. Desde ese instante somos esclavos del miedo. ¿Ya? Perdón por decir somos en la aplicación. Hebreos dice, no, estamos esclavizados por el miedo. Si yo preguntar hoy, ¿tienen miedo a la muerte? No me pueden decir no, tendría que pasarles algo. Tendría que pasarles algo. Pero si no, va a decir, está bien. Si me toca morir, aquí estoy, Señor. Mi tío Patricio Sánchez era pastor. Cuando falleció, todos lloraban, su mamá, su esposa, sus hijos, y él estaba en la cama y él sonreía y decía, los ángeles están viniendo a recogerme. Así murió. Nosotros no sé cómo moriríamos, ¿no? Conocí a un señor que no quiso recibir al Señor y murió gritando. Cuando yo fui a orar por él, no quería. Gritaba, vienen, vienen. Gritaba, una desesperación terrible era. Pero el pecado trajo esto. Para que la muerte esclavizara al hombre, usó el temor. Si hay una mala noticia, ¿qué tenemos? Miedo. Cuando vas al doctor, ¿qué te da? Miedo. ¿No ves? Da miedo, a todo da miedo. Cuando te llama el pastor, da miedo. No. A ver, Hebreos 2:14-15.
Por tanto, y aquellos son de carne y hueso, Él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pero no solamente es temor a la muerte. Oye, ¿a qué tienen miedo? A casarse. Están esclavizados. ¿A qué más pueden estar? ¿A qué más tienen miedo? A envejecer. ¿Qué más? ¿Temor a qué? No tener dinero. Pero el problema es cuando estás esclavizado. ¿Quién nos vino a librar de esto? Dios. Dios. Ya. Sigamos. Temor, ahí la palabra es phobos. A ver, vayamos. Por favor, Leito. Esta diapositiva más y la próxima clase vamos a hablar médicamente, nos vamos a ayudar con algunas doctoras y doctores ya, para este concepto. ¿Qué dice? ¿El miedo? Hebreos 2:15. La palabra temor, ¿qué es? Phobos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y su sinónimo en el hebreo cuál fuera? Yaré. Terror a la muerte. Terror a que te descubra. Miedo, terror. Cristo nos vino a liberar de esos miedos. Ahora, ¿cómo evoluciona el temor? Miedo, pánico, terror y fobias que son descontroladas. Clínicamente puede ser terrible, hermanos. Terrible. Una vez vi una joven, era por Chijini, y una moto casi atropella a una señorita. Prácticamente la empujó y quedó tendida en el suelo. Yo estaba en el minibús, en el verde, y esa joven subió al minibús, digo al micro. Desde que subió hasta que yo bajé, gritaba en el micro. Ya era algo descontrolado. Todos nos tenía así. Pasó algo en su vida. Ya. Entonces hay temores descontrolados y el Señor nos vino a librar de eso. Entonces el temor al que dirán, miedo al fracaso, miedo a la equivocación, miedo al rechazo, miedo a las sensaciones que una persona que es esclava del temor pueda sentir. O sea, hay cualquier cantidad de miedos. Ahora el Señor quiere que seamos libres de todo eso. Y si hay un temor en nuestras vidas, debe ser a Él, reverenciarlo, amarlo, maravillarnos del Señor. Y esta última cita para terminar. Los escribas seguirán hablando al pueblo y dirán: quien tiene miedo y siente desfallecer su corazón, que vaya y vuelva a su casa para que no desfallezca como el suyo el corazón de sus hermanos. ¿Qué hace el miedo? Pero más antes, hace desfallecer. ¿Cuál miedo será ese? A ver, veremos cuál miedo es ese. ¿Cuál miedo será? ¿Será el yaré? ¿Será el de la serpiente? ¿Cuál miedo será? ¿Ya está? ¿Así? Búscamelo esa palabra, el que tiene miedo. ¿Ya está? Sí, más allá. Yare. ¿Y ese temor qué es? Un espanto. Terror, espantarse. Y hace que el corazón desfallezca. Y uno desfallece, ya no quiere más, que puede llegar hasta el suicidio. ¿Y es contagioso? Sí, es contagioso. Ya. Amén. Aquí terminaremos por la hora, pero vamos a seguir hablando en la próxima lección. Por favor, preguntas, comentarios. Ahora ya se entiende mejor lo que es el temor y miedo, ¿no ve? Cuando la Biblia, ¿en qué cita está el perfecto amor echa fuera el temor? ¿Alguien me dice? ¿Primera Juan? ¿Cuánto? No, Primera Juan es. ¿Primera Juan 4:2? A ver, búscamelo, Leo. Primera Juan 4:17 o 18 dice. Si alguien lo ha encontrado, me corrige, me avisa. ¿18? Primera. Primera Juan 4:18. Y ya. ¿Ya lo tienes, Leito?
Dice, en el amor no hay temor. ¿Cuál es? Phobos. Y phobos es sinónimo de, en el hebreo, de yaré. Si amas a Dios, ¿por qué vas a tener fobia? Si viene una enfermedad, todo ayuda bien. Si has quebrado económicamente, debe haber otra bendición que ver. O sea, el perfecto amor te hace echar ese miedo. Dios tiene el control. ¿Qué más dice? Sino que el perfecto amor echa fuera el phobos. Porque el phobos, otra vez, no ha sido perfeccionado en el amor. Pero, pero el perfecto amor hace que tu yare sea como Dios quiere, de admiración. Sería grave, ¿no? Estoy admirado, estoy enfermo, voy a ver la gloria de Dios. Es distinto. ¿Ya? Preguntas, hermanos, terminamos. Comentarios. Sí. No, sigue siendo, no era. Sí. Ya. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Claro, pero ¿qué sería cuando no es involución? ¿Qué sería? Cuando yo dije no, también dije, no sé si es la palabra adecuada, involución, dije, ¿no ve? Evolución. ¿Cuál sería la palabra? No, no creo, no puede agregarse algo nuevo. Es como si se hubiera degenerado, que es mejor. No podría agregarse algo nuevo. Más es como varias cosas en la Biblia que el enemigo lo ha distorsionado. En muchas cosas que hay. Ya bueno, pero cambió, ¿no? Cambió, esa es la esencia. Dime. Sí. Búscalo pues en el Strong. Búscalo y hablamos. Claro, pero búscalo pues. Ya. Eso no es tanto de la salvación, sino del hecho donde tú estás, es ya el contexto. Entonces cuida lo que Dios te ha dado, ten ese temor reverente a Dios. Y la palabra temblor no sé cuál será en el griego, pero cuida, reverencia, asombrate por todas estas cosas que hay. Pero no es tanto el perder la salvación, pero sería que lo busques para poderlo explicar. Gracias, Leito. ¿Alguien más? ¿Qué dice? Ceci. Bueno, algo que encuentro bien bonito aquí en toda esta lección del temor es que o sea, algo del carácter de Dios es temor. Entonces la Biblia dice que hemos sido creados en imagen y semejanza de Él y Él ha puesto en nosotros este temor. Entonces yo veo bien bonito, ¿no? Que el Señor nos haya puesto que le reverenciemos, que tengamos temor por amor y por amor, ¿no? Pero lo que encuentro, digamos, es que muchas veces nosotros es como que cerramos nuestros ojos a este temor y usamos el otro temor, porque por este miedo somos guiados a tomar decisiones, somos guiados no A sé, suicidarnos. pensar cosas, Yeah. incluso a asumir cosas, decir yo no sirvo para esto, o esto no es para mí, o por qué me están pasando estas cosas. O sea, todas esas ideas vienen por, yo digo, ¿no? Mentiras que el enemigo ha metido en nuestra cabeza. Y por falta de cobertura. Exactamente, y que ni vienen del carácter de Dios, ¿no? Porque el carácter de Dios, el temor que el Señor ha puesto en nosotros es diferente. Pero el temor lo que hace es meternos todas esas cosas, ¿no? Y nosotros como cristianos muchas veces no queremos admitir este carácter de Dios en nosotros y empezamos a fingir. Y es lo que dice, no queremos una cobertura. Yo no quiero que nadie se entere qué está pasando en mi vida. Yo puedo solo, yo puedo arreglar las cosas solo. Y
Sí. Lo que yo más me da miedo, en el buen sentido, es que te saque cobertura. Y cuando Job estaba sin cobertura, el diablo deshizo y entró en su familia. Y esas coberturas vienen por la palabra, vienen por todas estas cosas que Dios nos ha dicho, y ministerialmente, porque fue Dios quien los cubrió a Adán y Eva. Entonces en la iglesia sí necesitamos coberturas. Dios nos guarde de caminar sin coberturas. Dios nos guarde, porque es lo más terrible que existe, porque tú tomas una decisión, tú decides, y a veces es trágico. Nuestras coberturas Dios nos ha puesto. Ahora, lógicamente que Dios nos ayude a hacer buenas coberturas, ¿no? Cuando hay un problema, una situación que exista. Creo que a veces, por eso entiendo un poco, bueno, no quiero decir que entiendo un poco, sino comprendo por qué los apóstoles se dedicaban a la palabra. Porque la mucha actividad a veces nos hace perder eso de dar coberturas y consejerías. Que el Señor nos ayude. Creo que es algo que el Señor también está hablando a la iglesia, ¿no? De coberturas, de consejería, y cómo deberían ser los consejeros también. Amén. Ya, pero la próxima ya está. Sí, para. A ver, por lo que dice temblor. A ver. Mamita, estoy comiendo tus galletitas. A ver qué dice. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es el temblor? ¿Qué dice? Tromos. Temblar con temor, dice, casi llega a lo mismo. ¿Y temor qué es? Phobos. Ahora, como les dije, ¿no? El Phobos es lo mismo que Yare, pero tergiversado, cambiado, degenerado, no sé. Entonces es bueno volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas es un temor reverencial a Dios. Pero lo voy a estudiar con más detalle, Lito. Dime. Con lo que has entendido, ¿qué dices tú? Pero, o sea, a ver, yo te puedo responder, pero quiero que tú te respondas. Con todo lo que has estudiado, ¿qué dices tú? Ya. 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 La próxima clase vamos a avanzar eso. Ya, pero ya es una emoción. Es ya algo más fisiológico que está en nosotros. Pero ya no es el temor original que Dios ha puesto, ¿no ve? Ya es como un método de sobrevivencia que hay en nosotros, pero que bíblicamente también Dios nos da como un hemisferio te habla y te dice, ¿no? Como, porque en el miedo hay dos alternativas que tú tomas: o escapas o enfrentas. Entonces, al enfrentarla, lógicamente tiene que haber ya palabra en tu vida, tiene que haber algo para hacer. La próxima vamos a verlo eso. Está muy bien. Amén. Cesamos, ¿verdad? Dime, Jonah. Lo que quería preguntar es que de la palabra negocio que usamos, nosotros debemos tener temor para poder también ser prosperados en el negocio. En ese video le quería preguntar qué negocio sería irreverente. Yeah. No, realmente un hijo de Dios, no cristiano, creo que hijo de Dios no debería. ¿Sí? Debería dar a los gentiles o a los mismos hermanos que tenemos. Bueno, los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, dice, ¿no? Entonces el Espíritu te va a guiar. ¿Qué negocio sería irreverente? Pues a ver. Ya. Tu prostíbulo. Irreverente. ¿Qué más? Una licorería, ya. Que generen visos, digamos, como un internet, no sé si sería algo. Eso todo, sí, dependiendo, había que examinar. Pero sí habría negocios malos. No te va a prosperar Dios, porque eso no es temor. Eso no es temor. El temor de Dios, como hemos dicho,
es sabiduría, es inteligencia. Y la sabiduría y la inteligencia te va a decir qué tienes que hacer, que no atente contra la santidad de Dios. Es que no abras esos negocios. Yeah. Amén. Cerramos, ¿verdad? Yeah.